Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Para mí es un gusto presentar al ponente de hoy, el doctor Francisco Mandujano, que es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que nos contará sobre el proyecto de laboratorio de fluidos que tienen en la facultad. Entonces, adelante, Francisco, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, en particular a Emilio, de platicar de las cosas que estamos haciendo dentro del laboratorio de fluidos que está en el Departamento de Física en la Facultad de Ciencias. Al final saldrá esa información con mi correo electrónico por si alguien quisiera contactarme o profundizar un poco más de las cosas que les voy a enseñar, porque son cosas que, pues, evidentemente yo y otras muchas gentes que han colaborado conmigo, les voy a mostrar cosas ya, algunas viejas, otras nuevas, más las nuevas, pero como que lo que me gustaría mostrarles es qué estamos haciendo más allá de platicarles alguna de las investigaciones que tenemos ahora, que saldrán solo algunos. Pues les voy a enseñar, pues básicamente películas y voy a tratar de no detenerme mucho en la parte que se ve un poco más horrible y que últimamente veo que los alumnos les gusta enseñarme mucho, que son las ecuaciones. Entonces, para empezar, aquí hay dos, pues no sé si llamarles grupos, pero cuando menos hay dos espacios, el taller de hidrodinámica y el laboratorio de fluidos, que básicamente su diferencia es que uno está más enfocado a la docencia, el otro más a la investigación. Debería de haber puesto el taller de hidrodinámica primero, disculpe que ya haya pasado la hoja. Quería yo sacar el apuntador. Entonces debí de haber puesto el taller de hidrodinámica primero, porque la idea es que todo empiece ahí y que pues muchos proyectos se vayan formando en particular sobre experimentos con los estudiantes y haya la posibilidad que otros brinquen hacia acá y se conviertan en problemas de investigación. Evidentemente en el laboratorio de fluidos, que está más enfocado a la investigación, pues tenemos ya proyectos en los que también participan los estudiantes y ni modo, aunque es el laboratorio de fluidos y uno siempre quiere pensar en experimentos, por el momento pues hay más cosas numéricas y teóricas que experimentales. Pero bueno, el taller de hidrodinámica está encabezado por la doctora Catalina Stern y sus dos principales pupilos, que son Carlos Echeverría y David Porta. Y el laboratorio de fluidos lo coordino yo, conmigo colabora el doctor Carlos Málaga y tenemos dos técnicos académicos que son César Arzate y Edgar Vázquez. Y claramente algunos estudiantes. Ahora, lo que dice aquí, pues creo que todos los que nos decimos científicos, decimos que queremos hacer eso, pero a la hora, como que siempre acabamos en alguno de estos rubros. Y lo que queremos hacer aquí en el laboratorio es realmente generar un grupo, evidentemente no una persona lo puede hacer todo, pero que tratemos de, algunas cosas van a empezar en diferentes lugares, pero pues buscar una interrelación entre las cosas y conforme avance la plática, pues voy a ir comentándoles por qué. Esto, insisto, parece que es lo que queremos hacer todos los científicos, pero yo creo que no es lo que realmente hacemos. Y yo me enfrenté a eso y lo malo es que voy a llegar a eso hasta el final, pero cuando quise hacer un experimento de veras y ve uno la diferencia entre hacer teoría, hacer cosas numéricas y que estas interrelaciones son muy complicadas aun cuando uno lo haga en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Que yo hago muchas de estas cosas y luego no encuentro de estas cosas para comparar. Y bueno, esto pues evidentemente aquí hay una conexión, pues evidente que las simulaciones numéricas son una forma de poner la teoría práctica en una computadora, ¿ok? Cuando las cosas no se pueden hacer analíticamente. Y la última es que pues yo creo que, aunque me dedico más y para mí mi misión principal en la Facultad de Ciencias es hacer docencia, soy de las personas que pienso que si no hacemos de esto, entonces hacer de esto está bastante chafa.
Entonces, esas sí ya son, digamos que mis opiniones personales. Eso es rápido. Entonces, estamos actualizando el espacio laboratorio de fluidos, no tenemos muchas cosas. En lo que hemos avanzado mucho es que tenemos un clúster de tarjetas gráficas, que es donde hacemos las simulaciones numéricas. Y este es el experimento con el que me he estado peleando, que les mostraré al final. Y estas, pues nada más las pongo que claramente ahí sí están la batería fuerte de los experimentales, que ellos sí ya tienen pues adaptadas todas esas estrategias de medición en un fluido, mismas que ellos son los que me ayudan mucho a tratar de ponerlas de este lado, dado que yo tengo una formación pues de alguna manera más teórica y numérica. Bueno, entonces, este es un trabajo viejo, pero por lo que se los quiero presentar es porque esta es la primera vez que realmente logramos hacerlo todo junto. Entonces, el problema es este, lo que tienen aquí, este es una celdita. Aquí es muy delgadito y esta celdita se construyó. Esto, como ven, aquí tiene más o menos 10 centímetros y de la anchura de aquí, el grueso es como de 1 milímetro. Es ancho, es realmente delgadita. Aquí llenamos con un fluido y aquí ponemos dos fuentes de temperatura, una fría y una caliente, que se pueden intercambiar. Entonces, básicamente en el experimento en la fuente caliente había un cautín y aquí había básicamente una celda Peletier, o sea, un pequeño refrigerador. Y bueno, lo primero que me gustaría decir aquí es que este problema siempre tiene convección si las cosas están así. Si este está acostado respecto a la gravedad, o sea que la normal que hace aquí con el disco es perpendicular a la gravedad, pues no hay convección. Pero si no, siempre hay convección porque la frontera es circular y eso es una condición que genera inestabilidad, hace que el flujo estacionario, como en el caso de paredes planas comunes, sea conductivo. Aquí nunca hay solución conductiva a menos que esté acostado. Entonces la idea es que lo tratamos de atacar. Estas son básicamente las ecuaciones que uno quiere resolver, más o menos generales. Pues de aquí básicamente sale la ecuación del calor cuando uno hace hipótesis sobre estas dos ecuaciones de estado. Lo menciono porque no es una forma usual de escribir a la conservación de la energía en términos de la entropía, pero vaya, es básicamente lo mismo. Y pues lo que hicimos es el experimento. Entonces aquí lo que les enseño pues es lo que pasa de a de veras. Entonces tenemos una celdita, la celdita está llena de agua. Y a mí por lo que me gusta mostrar este experimento es para hablar de que lo único que no voy a explicar, solo voy a mencionar aquí, que uno es curioso, solo estamos iluminando por atrás. Entonces esos contrastes que ven es porque varió la densidad lo suficiente como para que vean todas estas, que incluso recuerdo que Marcos Leico me decía que a él le parecía que aquí ya había superficies libres, que a él le gustaría enviar ondas acústicas para ver que se reflejan ahí. El punto es que eso se ve gracias a los gradientes de densidad que se ven ahí, pero curiosamente, y esto es para pues, explicarle a mucha gente ciertas aproximaciones que hacemos, qué tan reales o irreales son, y este flujo, a pesar de que varía su densidad, es bastante incompresible. Y eso es una verdadera curiosidad, pero bueno, esas son solo detalles. Esto lo tratamos de atacar estas son las ecuaciones que hay que resolver. En el caso de la aproximación de Boussinesq, otra vez no voy a hacer mucho énfasis. Esta que estoy llamando la aproximación de Boussinesq es básicamente la forma de resolver la convección natural. Entonces, estas ecuaciones ya están aproximadas, uno está viendo básicamente las fluctuaciones alrededor de un estado estacionario que, como les dije, aquí curiosamente no existe. ¿Ok? Entonces el estado estacionario es ligeramente diferente y lo que hicimos fue una pequeña teoría perturbativa. Bueno, esta es la simulación numérica primera que les voy a enseñar. Déjenme regreso tantito. Esto realmente no me gustaría que lo pelen mucho, solo voy a decir que la mayoría de las soluciones numéricas las hago con este método que es el método de Boltzmann en redes.
y que lo único que voy a decir del método es un método que cuando yo empecé era como novedad, pero ahora ya puede uno encontrar toneladas de artículos respecto de este método. Así es que yo solo lo puedo ver como que lo aplico, pero básicamente es resolver las ecuaciones de Boltzmann numéricamente. Y ya se conoce la forma de hacerlo, yo me fusilo los algoritmos y lo que les enseño son las soluciones numéricas de eso mismo. Ahora aquí, las que están viendo, las dos de arriba son simulaciones bidimensionales y las dos de abajo son simulaciones tridimensionales. Entonces, nada más les platico las curiosidades que nos fueron saliendo con este método, y es que el único que uno puede observar cosas que se parecen más al experimento es en 2D. En 3D, por unas razones que no me voy a meter a discutir y que todavía no nos quedan muy claras, nunca logramos que se vieran algo que no sean cuatro rollos. Y pues ni modo, el experimento siempre es el que manda, y por eso yo quiero aprender más del experimento que lo que aprendo de lo numérico. Y es que en el experimento jamás vimos cuatro rollos, de ninguna manera vimos cuatro rollos. Yo creo que es, cuando uno lo piensa, es de esperarse que no se vean cuatro rollos. Alinear estas dos fuentes pues está difícil, y a final de cuentas una pluma térmica sube y la otra baja, y pues claramente es una condición inestable, ¿no? Cuando chocan las plumas térmicas, y eso se ve pues en el dibujito. Lo que hicimos aquí es acostar un poco la celda para modificarle la gravedad. Hicimos una teoría de perturbaciones. Las ecuaciones no las resolvimos analíticamente, y encontramos que la solución a primer orden eran rollos, cuatro rollos. Y lo que nos impresionó mucho es que, a pesar de que en las ecuaciones sí quisimos tomar en cuenta que la densidad cambia y que tenemos aquí un término que diría el flujo no es incompresible, pues no, la solución analítica que resuelve las ecuaciones de aquí para acá son perfectamente incompresibles, así es que la ecuación de arriba se resuelve con un cierto error. No quiere decir que esté mal, lo que quiere decir es que no la puedo resolver exactamente, porque este término no se anula. ¿Okay? O sea, esta ecuación no me da que la derivada material sea cero, como exige la ecuación de continuidad. Y el orden siguiente, pues lo resolvimos numéricamente. Y esto se los enseño en general. Estos flujos no están muy bien, porque justamente numéricamente lo que violamos es la incompresibilidad. Y por eso, si uno, cuando hay gente de fluidos con mucha experiencia, ve muchas de estas gráficas y le brincan muchas cosas. Entonces les las enseño con cuidado, porque esto no está del todo bien y lo abandonamos porque numéricamente, por eso sigo usando el método Boltzmann en redes, porque donde funciona es muy robusto. Lo que hicimos aquí numéricamente es muy fácil violar la ecuación de masa, y entonces te empieza a salir una compresibilidad que está mal. Esto me lo voy a llevar muy rápido. Esto fue a partir de un problema que hicimos en un proyecto que tuvimos con Pemex. ¿Y a qué viene todo esto? Porque este es en el que hicimos teoría. Sí hicimos cosas numéricas, pero fue para tratar de probar la propuesta que hicimos general a las ecuaciones de cuando uno tiene flujo en medio poroso de un fluido que está compuesto de muchas fases, que es lo que ven aquí. Entonces voy a ir pasándolo más o menos rápido. Lo que enseñé ahí, déjenme regreso porque eso sí fue muy rápido. Entonces, esa es básicamente la conservación de masa para las n fases, ¿ok? Eso simplemente dice que no pierdo ni gano masa. Y luego la conservación de masa para n fases la tengo que acoplar con una ecuación que conserve el momento. Y en medios porosos, pues la cuestión más conocida es usar la ley de Darcy que escribí ahí, pero es lo que juega el papel de la conservación del momento en un fluido, o sea, de la segunda ley de Newton. Y solo ahí explico qué es cada cosa: el gradiente de presión, fuerzas de cuerpo, etc. Y luego eso le pongo cerraduras termodinámicas y ya tengo el problema que quiero resolver. Y aunque a ojo de buen cubero se ve más o menos inocente, cosa que no se ve inocente, es un problema muy complicado y muy difícil de resolver numéricamente.
en particular para la presión, porque queda una ecuación muy complicada, que es difícil de resolver. Entonces lo que nosotros es que hicimos esta propuesta y dimos una alternativa para el campo de presión, basada en que el volumen disponible del poro siempre va a estar perfectamente ocupado por el fluido. ¿Ok? Esto pues es básicamente sale de una relación termodinámica. Esta cantidad básicamente es la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al volumen, lo que estamos igualando aquí. Y cuando uno utiliza esto y lo escribe en forma diferencial, la puedo escribir así. ¿Ok? Entonces, esta relación, y usando más relaciones termodinámicas, que es la cosa horrible que puse aquí, uno llega a esto. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros encontramos es la evolución de la material de la ecuación de presión. ¿Qué ganamos? La ecuación puesta en el lenguaje normal, uno encuentra esto, pero de este lado vuelve a aparecer la presión de una manera muy complicada. Entonces, ahorita no quiero explicar esta ecuación porque para alfa fases es muy complicada. Entonces, lo que voy a pensar es en una fase y voy a pensar en una roca que se deforma muy lento. Eso quiere decir que de la derivada material la aproximo por solo la derivada parcial. Y el punto es que acaba uno con una ecuación, pues básicamente de difusión de calor, con una coeficiente de difusión que es función tanto de la compresibilidad, que diga tanto de la porosidad como de la compresibilidad, tanto de la roca como del fluido. ¿Ok? Entonces, pues esta ecuación a final de cuentas es más fácil de resolver. Como pueden ver, pues ya una ecuación de transporte. No es tan fácil cuando son varias fases, pero bueno, esta es la ganancia que tuvimos. La cuestión es que todavía no hemos podido realmente llevar esto muy lejos por todas estas propiedades que tiene este sistema y básicamente por el problema que queremos tratar de resolver. Pues esto siempre hay que contrastarlo con algo y eso es lo que nos falta, aunque últimamente está un poco abandonado. Entonces lo que hice otra vez es mostrarles soluciones numéricas a esto. Y aquí lo interesante es que en este lenguaje, este es una sola fase, tiene una fuente y un sumidero, y además tiene, pues digamos que la piedra es rara, entonces la piedra, por eso ven estas formas, porque yo digo que la estructura del medio poroso es como lo que llaman en matemáticas un cartón de huevos, o sea, una multiplicación de senos por cosenos. Bueno, ahora esto es a lo que yo más me dedico últimamente, que es poner a mover alas en un fluido. Les vuelvo a platicar el problema que estoy resolviendo. Permítanme un segundo que cuelgue porque disculpen que ahora sí que desgraciadamente que tengo que usar. Yo creo que espero que no tarde mucho nuestro ponente en regresar. Se ve que tiene algún problema técnico. Ah, acá está. Tienes el micrófono apagado, Francisca. Disculpen el inconveniente, ya que está la cámara prendida me presento. Desgraciadamente esta cosa se comunica con mi teléfono y si suena el teléfono suena el iPad también. Son de las cosas que Mac no toma en cuenta. Bueno. Estoy empezando a compartirles pantalla y ahorita regreso a la... Sí, ya vemos tu pantalla. Ahora sí ya la ven de nuevo. Sí. Bueno, regreso. Yo sé que he ido rápido, no es mi intención hablar con detalle de estos problemas, sino contarles pues cómo los tratamos de juntar. Entonces, de mucho de esto no es experimental. Empecé con un problema que sí logramos hacer teoría, experimento y numérico.
El anterior solo fue teoría y numérico hasta el momento. Y de este, pues, lo experimental lo he sacado de otros lados, que tuve suerte y en este caso funcionó. Entonces, ya no dije antes, cuando pongo estas cosas con mis letras feas, pues algunas de estas cosas se han publicado, este es en Physics of Fluids, y esta es la parte de los que les voy a platicar rápidamente de un nadador con el que estuvimos jugando, que básicamente yo le llamo que es el helado que nada, y es curioso porque es un helado que nada contracorriente, este es un semicírculo y este es un triángulo. En eso consiste ese bicho y esto es lo que uno quisiera resolver. El monito este está pivoteado de aquí, de respecto, yo digo que aquí está, acá está la masa y entonces ahí está el centro de masa y lo forzo a oscilar con cierto ángulo. Entonces es un helado que aletea. Okay. Entonces lo que voy a hacer ahora es, primero les voy a enseñar, lo que ven arriba es un experimento bastante bonito, es un perfil así, pero el experimento sucede en una película de jabón. Esos experimentos son muy lindos, hacen fluir realmente una película de jabón y luego le ponen objetos. Y luego los iluminan y los fotografían desde arriba. Entonces lo primero que voy a decir es que ahí están viendo realmente una foto desde arriba de la película. Y bueno, no claramente, pero eso se ve porque se deforma ligeramente la película de jabón y hace que se vean esas estructuras. Yo lo que les voy a enseñar y les platico de aquí en adelante va a ser el rotacional del campo de velocidades, que se llama la vorticidad. Entonces nos gusta enseñar eso porque siempre que vemos esas bolitas ahí, pues decimos que son vórtices. A mí me gustaría aclarar que ahí no estamos viendo el campo de vorticidad, no estamos viendo el rotacional de la velocidad, estamos viendo más o menos el rotacional del campo de deformaciones. Y a mí lo que me gusta mostrar es cómo se parecen tanto el campo de rotacional de deformas de desplazamientos como el rotacional del campo de velocidades. Y así comparamos esto. Entonces, como pueden ver, se ven básicamente las mismas estructuras. Esto lo usamos para comparar. Entonces ahí los dos, y justamente lo que tienen ahí es justo el heladito este, por cierto. Y después, pues lo liberamos. ¿Qué quiere decir que lo liberamos? Pues simplemente lo dejé de agarrar y resuelvo las ecuaciones para el centro de masa. Entonces, lo que quiero aclarar es que aquí ya no se ve, en otros sí lo puse, pero en estos aquí hay un flujo uniforme, o sea, este es nado contracorriente, entonces por eso ahí dice que gana la corriente. Entonces, en estas simulaciones que les voy a enseñar, pues el pececito lo único que hago es obligarlo a oscilar respecto a su centro de masa y luego calculo las fuerzas que siente, que es solo la fuerza que hace el fluido sobre de él, y con esa actualizo su posición según la segunda ley de Newton. Y lo que pueden ver es que se lo lleva la corriente, pero no va a la velocidad de la corriente, ¿ok? Él va un poquito, si la corriente va a velocidad u, él desde nuestro sistema de referencia va a una velocidad un poquito diferente de u, pero se lo lleva la corriente. Si yo le subo a a la oscilación desde el centro de masa, entonces logro que nade a la velocidad de la corriente. ¿Okay? Entonces, eso diría que respecto al río, el pececito tiene la velocidad de la corriente. Ahí lo único que les muestro es hay unos que los dejé oscilar un ratito y luego los solté y otros que, pues en cuanto vi un flujo uniforme, lo liberé. Todos estos resultados son los que está plasmado en el artículo que escribí al inicio. Todo el que le interese, con mucho gusto se los puedo mandar. Si me mandan un correo electrónico. Y este, pues, es el que sube. Este tiene el detalle, el pececito de arriba se empieza a comportar medio raro porque está empezando a encontrar la frontera de arriba. Y bueno, no dije esos detalles, pero aquí en teoría uno está simulando un fluido infinito. Numéricamente eso no puede pasar.
que haya un fluido infinito, pero lo tengo que hacer finito y eso hace que las paredes interactúen. Y al ratito voy a hablar de esto, que por cierto no es un efecto de pared, este es un efecto muy curioso, de que como les platico muchas veces a los estudiantes, no solo en mecánica cuántica se rompen simetrías, aquí se rompe una simetría de una forma muy curiosa, que voy a platicar más adelante. Y aquí solo les voy a enseñar dos peliculitas. A partir de lo que yo hice atrás, pues tengo un estudiante de licenciatura, Juan González, que lo que hizo es adaptar, pues que el perfil se deforme y entonces basado en el ala asimétrica de Yukovsky, pues él creó un perfil que logra mover en el tiempo. Está basado en la ala simétrica. ¿Por qué le metió cosas y la cambió un poco? Porque la ala simétrica, si uno solo le multiplica a la parte que la hace pasa de la simétrica a la simétrica por el seno o el coseno de una, o sea, por una función oscilante, ya lo hace moverse, pero con la cola y el frente fijos, ¿ok? Y eso pues no convenía, entonces se logró este tipo de cosas y es que la cola se mueva. Y esto que puse aquí es nada más para reflejarles a ustedes qué hace, pero él lo está presentando en su trabajo porque además se encuentra que pues esa enchuequez que vieron al final que les dije que no es efecto de borde, pues es un efecto de quién aleteó primero, si aleteó primero hacia arriba o hacia abajo. O sea, es un problema que se vuelve sensible a condiciones iniciales. Y aquí vemos lo mismo. Este pececito no se ha liberado. Con este simplemente lo movemos y vemos los vórtices que genera. ¿Cuál es el paso que queremos dar? Pues que no les dije que el heladito ese, si yo lo quiero, le quito la corriente, deja de nadar. Entonces es un pez que solo nada cuando hay corriente en contra. Y la corriente en contra debe de ser generar un número de Reynolds moderado, porque si es número de Reynolds bajo, no nada. Entonces lo que estamos haciendo ahora en este flujo, sigue habiendo corriente de acá arriba. Aquí hay un campo uniforme. Pero ya es muy, muy chiquito. Aquí el número de Reynolds es como de 50 y en los nadadores que les enseñé es como de 100. ¿Ok? Este es con el mismo tipo de cosas. Ahora voy a quitar el pescadito y voy a poner a un cilindro. Y la idea de esto está basada en que si uno ve un edificio desde arriba, le pega aquí el aire y pues resulta que se genera aquí la famosísima calle de vórtices. No lo voy a llamar de von Karman porque hay muchas, pero estilo von Karman, y este empieza a oscilar. Y como buen fenómeno de resonancia, pues donde más oscila es en la dirección transversal al flujo. ¿Okay? Y entonces simulamos ese problema, pero además nosotros le dimos la libertad de rotar. ¿Por qué la libertad de rotar? Se los voy a enseñar un poquito más adelante, se los voy a reflejar. Entonces, este es el problema que queremos resolver. Hay uno con pared, con que esto es infinito, y hay otro que es finito. Lo finito es lo que ya publicamos también por si a alguien le interesa, y es el contenido del trabajo doctoral de el que hace estas cosas. Entonces, aquí no hay pared, este es un fluido infinito. Y entonces ahí no se ve, por eso está reflejado abajo, pero vean la escala de la gráfica, pues sí se está moviendo el cilindro, pues se mueve muy poquito y describe un 8. Y aquí lo que me dice es que cuando yo empiezo a aumentar el número de Reynolds, este empieza a oscilar poquito y entra en una región que se le llama rama inicial, porque ahí las cosas crecen exponencialmente, como en todo fenómeno de resonancia. Aquí ya se ve que se mueve más, y aquí que se llama la rama alta o el locking es donde uno pensaría que está resonando, o sea, es cuando va a resonar a su máxima amplitud, aunque no sucede como en un problema de resonancia normal. ¿Okay? Cuando paso de la rama de excitación al famoso locking, pues suceden estas cosas en el fluido y paso por unas regiones que llamamos de región de transición, que son regiones muy complicadas, donde la solución depende muy fuertemente de la condición inicial. Tan fuertemente, fíjense cómo aquí ya me salió una solución, yo poder empezar a explicar qué es asimétrica.
Entonces, si me regreso a esta de atrás, todas estas claramente tienen simetría respecto a la vertical. Ok, y eso a veces es difícil explicarlo con la vorticidad porque la vorticidad es una función antisimétrica porque es un rotacional. Okay. Esta ya no es, pero de hecho yo puedo encontrar una condición inicial donde en esta región me vuelva a encontrar una solución numérica para exactamente los mismos valores de este parámetro. Entonces, para colmo, en esta parte de transición, el sistema pues, encuentra diferentes soluciones. Aquí lo que les enseño es una gama de cosas diferentes que pasan cuando uno mueve el número de Reynolds. Y aquí otra vez se ven estas soluciones curiosas, muy asimétricas, y una en donde se rompió muy poquito la asimetría. El problema de mi estudiante es sin paredes, el mío es con paredes. Y entonces básicamente pasa lo mismo, ¿eh? Una región de excitación. Y los vórtices se ven muy diferentes porque aquí lo que me gusta mostrar es cómo participa la pared. Entonces al final de la calle, pues otra vez veo pues un par de vórtices. Ya no lo mencioné, estos patrones se llaman 2S porque son dos singles que se emiten por cada oscilación del sistema. Aquí lo curioso es que son unos que se forman realmente 4 vórtices, unos salen en la pared y otros los desprende el cilindro y luego se combinan para volver a generar ese patrón. Vuelvo a tener esta zona de transición y aquí se repite lo mismo, les puse 2 cosas posibles y la solución pues va haciendo estas cosas. Hay veces que logro que se vuelvan a hacer este patrón que le llamé 2S. Y fíjense, aquí es una curiosidad, es cuando a la gente nos gusta decir, pues los vórtices son como ondas y este canalito pues, funciona como una guía de ondas. Por eso se regulariza el patrón acá abajo, porque la vorticidad que se va produciendo en la pared refuerza este patrón y por eso aquí se destruye. Okay. Aunque va cambiando, estos van cambiando todo el tiempo. Y luego llego a la zona que, esta es una cosa curiosa de resonancia, como pueden ver, este tiene varios en donde ya resueno a una amplitud bastante fuerte. Y como pueden ver ahí, bastante fuerte es básicamente toda la caja. Entonces, esta sí hay pared aquí. Y me gustaría hacer énfasis, claramente, fíjense, hay pared, por eso se ven estas manchas, porque aquí se está produciendo vorticidad. Y esta no choca, ¿ok? Entonces, pues las fuerzas de lubricación lo logran. Y este tiene una curiosidad que no les enseñé en el pasado. Otra vez tengo una zona de transición muy rara y aquí sí veo que se cae la amplitud de oscilación y se cae a cero. Y eso, pues sí está reportado, ¿no? Está en estos sistemas que hay este colapso, que deja de oscilar. Y pues lo que a mí sí me gustó es que en este caso vimos por qué dejó de oscilar. Entonces, se ha reportado en muchos lugares que en este fenómeno de resonancia, pues así como hay uno por acá en el que se ayudan las fuerzas, aquí se perjudican. Y no es el caso en este problema. En este problema dejan de oscilar las fuerzas. Cuando estos dos vórtices empiezan a desprender uno primero y luego el otro, eso produce que la fuerza de sustentación, o sea, la fuerza en la dirección de Y, oscile en el tiempo. ¿Ok? Y como esto está amarrado a un resorte, pues si yo la forzo con una oscilación, pues el resorte me responde y al final tengo una oscilación, ¿no? Ok, pero en este caso lo que se ve es que estos no se desprenden, entonces la sustentación aquí es básicamente cero y entonces el resorte tampoco hace fuerzas en la dirección transversal y se ve los vórtices se volvieron a pegar y aquí se va desprendiendo vorticidad y estos son los que van generando estos vórtices. Esta cosa es así súper simétrica y es una de las ventajas de usar el método de Boltzmann en redes. Y ahora sí les voy a platicar de la simetría. Esto pues casi lo logramos reportar nosotros, pero la verdad es que no es ahora sí que no quiero decir que es pura presunción eso, sino me gusta contar la historia porque no podíamos explicar esto. Yo tengo un flujo aquí, esto es infinito
aquí tengo un flujo uniforme y uno decía, bueno, ¿por qué se deflectó para acá y no para acá? Y pasamos mucho tiempo buscando un error en el programa y no encontrábamos el error hasta que pues, lo reportaron y vimos que no teníamos un error. Pero es una ruptura de simetría que no era fácil pues, de caracterizar, de demostrar. De hecho, es un artículo bastante lindo en donde lo hicieron. Es un PRE. Y ellos se dan cuenta que es una ruptura espaciotemporal de una... Y es un tipo de inestabilidad, se conoce como inestabilidad de Floquet, de la cual no voy a hablar. Entonces, lo que les estoy enseñando es el pez cuando no está pivoteado, cuando está pivoteado, o sea, está fijo en el espacio y solo aletea, se hace esto. Y si yo voy aumentando la velocidad a la que este aletea, este puntito se hace para acá. ¿Ok? Y luego se destruye y la estela empieza a oscilar y pasan cosas raras. Justo cuando nada, por cierto, aquí le estoy enseñando los parámetros básicamente que uso para que nade hacia arriba. Entonces, si este lo suelto, se va a nadar hacia arriba. Y la parte más interesante para nosotros fue notar que se endereza la estela. Y no me va a dar tiempo, pero se puede ver que cuando lo tengo agarrado y lo suelto, pues se ve como esto se endereza y sí hay una relación entre esa simetría y que este no nada derechito. No se ve, pero el centro de masa va haciendo eso, se va cabeceando el pececito. Bueno, en vista de, y esta no la quiero todavía, la quiero mostrar, en vista de este es el mismo que les enseñé hace ratito, pero fíjense que encuentro una solución en la que el cilindro está rotando y tiene rotación efectiva en la dirección que la pinté. Por este vórtice rojo es más grande que y este se movió del centro del canal y se quedó ahí pegado. Y por eso se ve la calle así asimétrica. Y bueno, en el contexto de un proyecto en el que me involucré, que tiene que ver con ventiladores y hacer el flujo en un ventilador, pues bueno, todavía no tengo el código 3D, pero dije, pues puedo hacer que pues, mi primera idea de una propela como una hélice. Y el chiste fue buscar una región de parámetros donde yo pudiera, la voy a regresar tantito otra vez, en la que yo lo pusiera a rotar. Entonces sí me gusta mencionar que aquí hay un flujo de Poiseuille y aún así, pues este tipo de soluciones permiten que esa hélice rote y pues aquí sería interesante enchufarlo a algo y ver si a eso se le puede sacar energía, por ejemplo, en el contexto de las máquinas que le pueden sacar energía a la corriente del río. Y ya en eso pues me puse a poner más pececitos. Entonces ya nada más les voy a enseñar peliculitas. Esto es poner dos nadadores uno detrás del otro. Entonces les estoy enseñando unas lindas soluciones en las que pues uno nada detrás del otro de una forma bastante linda. ¿Por qué digo bastante linda? Porque van a ver que esto se va a empezar a parecer a esto. Y ahí es cuando ya los dos van nadando muy tranquilamente y esta distancia ya se pega y como les gusta decir a algunos, se cuantiza. Los de aquí abajo, pues son lo mismo, pero son tres. Claro que esta configuración es mucho más difícil de conseguir. De hecho, tengo pocas soluciones de esas. Como pueden ver, estas perturbaciones molestan mucho a esto. Y estos son de las cosas para mí interesantes de jugar con la vorticidad, que pues estos vorticitos modifican el campo en todo el sistema porque el flujo es incompresible. Entonces, y esta distancia es difícil de controlar por los transientes, porque siempre tengo que empezar por un transiente. Francisco, perdón, aprovecho una pregunta. Sí, claro. En este caso, los nadadores están sueltos. Sí, claro. Ok, ya veo. Oye, ¿y tiene algo que ver o en alguna escala como, o en términos que sea análogo a una parvada de pájaros que justo como que se ponen a una distancia fija, ¿no? Unos de Para otros. ahí va, pero ya voy a contar la parte triste. Todo esto es la parte que se ve muy bonita. Ah, ok, gracias. Entonces voy a poner estos, que son los mismos de tres, pero como pueden ver, aquí van a ver que no lo lograron y uno, el de atrás se fue hacia arriba y el del dibujo de abajo se fue justo hacia abajo.
Es realmente curioso con eso que les decía, de que interactúan mucho los vórtices y modifican el espacio, cómo de repente la calle hace cosas raras. Y esas cosas raras, cuando empieza a hacer esas fluctuaciones, los vórtices, de repente le produce, como ven abajo, de repente aceleró al pececito de abajo y cosas así. Todo esto, pues sí va, como dice Emilio, en la dirección de ver si se pueden configurar y ponerse en alguna situación linda para hacer cosas como lo que nos gusta llamar algún fenómeno autoorganizado. Entonces, la mala noticia es no, y lo voy a tratar de reflejar con esta. Estoy a punto de terminar, que puse 5. Y claramente ese está, pues incluso he jugado con muchas configuraciones, bueno, no muchas porque esto, aunque esté hecho en GPUs, pues ya se tarda un poquito en hacer. Y tiene ese defecto que pues que van a ver que más adelantito se me detiene justo cuando esos tres se empiezan a acercar demasiado y justo truena el programa cada que colisionan. Y ahí, pues donde se me paró la película, ya la siguiente escena es, como decimos los numéricos, puros nans. Porque, pues de repente, estas aceleraciones que les cuento, o sea, primero voy a aclarar que todos flapean igual. Lo único que logro cambiar de repente es si unos aletean empiezan de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba. O sea, tienen una diferencia de fase, pero aletean igual, nunca modifican su aleteo. Y eso uno ve que no los lleva a una velocidad constante de subida. Estos problemas son curiosos porque, aunque no lo mencioné, los pescaditos que nadan hacia arriba siempre lo hacen a velocidad constante, que siempre, no hay forma que sea un movimiento acelerado. Entonces estos, pues a ratitos tienen aceleraciones, lo cual, pues evidentemente la culpa son las interacciones hidrodinámicas. Entonces de un paso tiempo al otro se pueden traslapar. He probado lo primero que uno se le puede ocurrir, que es hacer a lo salvaje una colisión elástica, pero a veces se traslapan lo suficiente, o sea, en el siguiente paso de tiempo se acercan tanto que en ese truena, entonces no importa que tengan alguna condición de colisión. Siempre que los dos superficies que delimitan a esas geometrías se traslapan, pues el programa truena. Pero bueno, esas son de las típicas cosas que hacemos. Me lo voy a pasar rápido. Este es el trabajo de un estudiante. Pongo G hacia un lado porque así se hicieron las simulaciones y en esto es dejar caer cuerpos y cambiarles la geometría. Como pueden ver es muy diferente. Abajo son unas alas de Yukovsky y arriba son unas elipses. Las elipses bajan muy lindo, las alas de Yukovsky es difícil lograr configuraciones que no se vayan contra las paredes todo el tiempo. Y aquí, pues nada más es un estudio otra vez me pasé, es un estudio de jugar carreritas. Entonces ahí vemos quién es el que cayó más rápido. Las elipses les gusta irse más rápido al fondo que a las de Yukovsky, curiosamente. Todo esto también lo vendo como, pues esto lo hacen estudiantes de licenciatura que le pueden hacer adaptaciones pequeñas a un programa que ya existe y entonces el trabajo de los estudiantes ha sido pues modificar esas cosas y entonces ya tienen problemas de sedimentación. Y este es simplemente porque ahorita les voy a enseñar el único experimento que ahorita sí estamos armando, que es dispersión de ondas en aguas someras. Este es obviamente una simulación. Aquí la idea es que por aquí uno tira una ola que tiene un perfil de una gaussiana y aquí abajo hay un obstáculo, ¿ok? Que es un cilindro, que está, el eje del cilindro está en esta dirección, es medio cilindro. Entonces esto se los voy a enseñar rápido. Esto es lo que construimos, una cajita más o menos grande. Ya los detalles, sí, es más o menos grande, esto debe de medir alrededor de 2 metros, esto alrededor de 1 metro y cacho. Y aquí hay un tirante como de 10 centímetros. La pala la dejamos caer con gravedad. Y lo que les voy a enseñar ahorita es los experimentos preliminares. Ahí está el tanque y vemos de perfil las olitas que estamos haciendo. Y luego acá abajo en el fondo lo que hacemos es imprimimos unas figuras geométricas con una impresora 3D y se las vamos a colocar acá abajo. Aquí están viendo, el tanque está arriba, estoy viendo la imagen en el espejo. El tanque tiene como unas patas así
y está levantado, y entonces abajo ponemos un espejo. Entonces acá arriba ven al tanque. Este es un espejo a 45 grados. La ola va a pasar por aquí, ya la voy a poner para que no me lleve más tiempo. Y aquí está el obstáculo, que es un cascarón, y ahí va la ola. Entonces ese es el tipo de cosas que queremos ver. Aquí pues son de las cosas que es platicarles. Este experimento me ha sido muy complicado en primera porque, pues como pueden ver aquí tuve un efecto de frontera fuertísimo, y cuando uno piensa en la teoría de aguas someras, eso no puede pasar en ninguna frontera de estas, porque aquí el fluido se patina. Y aquí lo que están viendo es eso que queremos ver, la dispersión. Estas son la dispersión generada por las olas que vinieron de rebote. Entonces les voy a enseñar, en estas son fotos fijas. Esto a mí, tal vez muchos físicos me podrían regañar por mi falta de intuición, pero en mi intuición no me decía que en donde está el obstáculo se adelanta la ola, que es lo que se ve. Esta es la evolución, ¿ok? Que es una imagen muy bonita que ahorita se va a ver desde arriba. Entonces aquí disculparán esta imagen, se tarda un poquito en llegar la ola, por eso la pongo de una vez. Y aquí tengo una burbuja, ¿ok? Porque tenía un doble fondo. Ya no tiene el doble fondo. Desgraciadamente nos vino la pandemia con eso, pero ahí ya logramos, espero que se vea cómo se hace el patroncito justo en la cresta de la ola, y además promueve que se rompa la ola. Todavía estamos en cosas preliminares, todavía no medimos nada, estamos jugando. Y pues vamos aprendiendo, nos costó bastante trabajo en algún momento, pues entender qué es lo que queríamos observar. Teníamos el tanque, teníamos muchas figuras y teníamos unas olas llenas de ruido y no veíamos mucho. Entonces a eso quería yo llegar. Ya no voy a regresar a mi lámina de la simulación numérica, en donde uno numéricamente pues le exagera a todas las amplitudes y entonces todo se ve bonito. Pasamos un buen tiempo pues enfocando y viendo en dónde teníamos que observar, dónde se iba a ver el patrón de dispersión. Y fue que nos empezó a invitar que hay veces que nuestra interacción con el laboratorio es para probar teorías. Nosotros queremos usar el laboratorio para aprender física y pues ver qué hay que hacerle a las aguas poco profundas para describir lo que estamos observando ahí y acercarnos otro poquito a la realidad. Bueno, eso era básicamente lo que les quería platicar. No sé si prefieran que deje la presentación o me regrese a la parte más de ver caras. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Francisco. Como tú prefieras, igual ahora te pueden servir tus diapositivas para apoyar alguna respuesta, no sé. La dejo ahí un Entonces, momento. perfecto. Bueno, entonces ahora el micrófono es para quien quiera de la audiencia hacer una pregunta. Adelante. Sí, adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. La pregunta que tengo es acerca de detalles técnicos. ¿Qué utilizan para realizar la visualización de los datos de las simulaciones? Ah, mira, eso sí te lo recomiendo. El programa se llama ParaView. Es un programa libre que lo puedes montar en Linux, Windows, Mac, o sea, todos los sistemas operativos. Es muy robusto. Tiene su tema para aprenderlo a usar, sobre todo el tipo de files que carga. Al que le interese, yo creo que todavía podría localizar por ahí cómo se generan los formatos. Pero realmente es, yo como fluidólogo y que tengo que visualizar estas cosas, es una maravilla, porque puedes hacer muchísimas cosas. Entonces se los recomiendo y se llama ParaView. Y pues aquí está mi correo electrónico. De esos detalles técnicos, si me escribes, te doy más detalles del programa. Y es Ah, libre, por cierto. muchísimas gracias. De hecho, está hecho por laboratorios fuertes por justamente el tema, porque se requería una herramienta que no cueste una fortuna para poder visualizar estas cosas. Sí, yo creo que sí voy a escribir. Muchas gracias. De nada. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, otro comentario? Eh,
Sí, adelante, adelante, Ricardo. Hola Francisco, Hola, ¿qué tal? felicito gracias por la charla, está muy padre. La primera pregunta, esa cosa llamada Paradiu, ¿así se escribe como suena? Sí, es para, así P-A-R-A, y luego view de ver en inglés. Sí. Oh, Y te lleva a su página. Si usan Linux, la mayoría ya vienen los repositorios de las distribuciones. ok. Y la última parte donde decías que estaban jugando con las aguas someras, Ajá. a mí me entró la curiosidad si dentro de la gran gama de posibilidades de juego has examinado, explorado en que la parte, el fondo de el contenedor tenga una pendiente, así como se tiene cerca del mar en algunas playas, que va disminuyendo la profundidad para ver qué ocurre cuando también le pones esos obstáculos que de manera pues bonita, yo ni sabría que se adelantan las olas. Sí, eso te digo que fue, de hecho, nos costó mucho trabajo verlo porque nuestra intuición de físicos teóricos balines nos decía que se atrasaba. Entonces veíamos atrás. Hasta que un estudiante puso literalmente una línea de bolitas de unicel y tiró la ola y justamente enfrente del objeto se adelantó. Ahora, regresando justamente este experimento está diseñado para cambiar el fondo. Entonces, ahorita lo queremos cambiar con unas estructuras muy, muy claras. Mucha gente, de hecho, le echa arena y le pone playa. Pero Sí, ahorita del, este simulación numérica que les mostré ya muy, muy arriba, ya no sé ni en dónde está, nosotros tenemos un programa que resuelve aguas someras. Entonces, pues para nosotros era, pues ahora lo ponemos en el tanque y ya. Y ahí, pues poner una semiesfera, secciones de elipsoides, etcétera, es porque es muy fácil poner numéricamente. Pero ahora ya le queremos hacer al revés. Ahí es cuando éramos teóricos queriendo usar el experimento para comparar lo que nosotros hacemos. Ahora la idea es hacerlo al revés. Queremos ver qué hacemos con nuestro código para que mostremos lo que está sucediendo ahí, primero con cosas fáciles y luego con cosas difíciles. Como poner lo que dices tú. Primero, yo imprimiría un suelo en la 2D para hacer una muy buena pendiente. Y sí. luego ya lo empieza uno a complicar, pero nuestros sueños guajiros son incluso poner ahí unos edificios y tirarle unas buenas olas y ver qué hacen. Ajá. Oye, y también creo, yo nada más he escuchado este tipo de cosas, pero también hay no solamente la ola que está en la superficie, la que se puede ver, sino también hay ondas internas, ¿no? Claro. Y Y entonces, esas ¿las están estudiando? pues lo que queremos ahora, nuestra siguiente fase es, ya sabemos dónde poner cámaras, dónde se ven cosas. Ahora tenemos que empezar a explotar las técnicas de mis colegas del taller de hidrodinámica para explorar eso, porque ahorita es lo que le andan buscando. Sobre todo porque lo que he visto que ahorita está más de moda, más allá de eso lo pueden encontrar en la literatura y encontraron unos fenómenos que quieren hacer unas analogías con la mecánica cuántica, porque tienen que ver con lo que dices. Hay ondas internas y las ondas internas transportan masa. Entonces no voy a platicar dónde está la analogía, esas son de las cuestiones cuando uno quiere hacer algo rimbombante, pero es interesante cuando uno lo piensa y dice, ¿cómo es que le hace el mar para estar aventando tanta basura? ¿Son las corrientes? Y yo creo de muchas investigaciones que han salido últimamente que no, que hay unas que sí la transporta la corriente, pero muchas son transportadas por estas ondas que dices internas y las avientan a la playa. Sí, y eso tendría, me parece, no sé si también esté alucinando un poquito, a lo mejor tiene el potencial de explicar lo que
¿Cómo se llama eso que avientan en Cancún, que es como... El del sargazo que viene para acá. Sargazo? Sí, ¿podrá ser explicado también por las ondas Pues internas? no sé si, o sea, yo creo que una buena parte del transporte está hecha por este tipo de perturbaciones internas, porque pues yo la verdad es que sí me gusta nadar en el mar y cada que entro al mar digo, aquí no hay corrientes, ¿no? Hay vaivén. Sí, Y sí. hay un vaivén curioso, o sea, estamos acostumbrados a que nos enseñen ondas y nos digan las ondas solo transportan energía. Bueno, eso dice. Un colega mío le gusta decir, pues el surfer va sobre una onda, no va sobre el flujo. Y lo transporta bastante rápido, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que transportan masa, pero las lineales casi no, pero estas todas son no lineales. Ujú. Y Sí, algo que sí porque me gustaría comentarles, nada más para cerrar, que a mí es de lo que he aprendido experimentalmente. ¿Cómo le digo ahora a la gente que es no lineal? Eso es no lineal. Si hago una olita chiquita de esas que nos enseñan en la licenciatura que satisfacen la ecuación de onda típica, no se ve esa línea. Yo no la, o sea, si yo mando una de esas olas sobre este obstáculo, ahí abajo no ven nada, no hacen nada. No dije ahí, pero ese obstáculo está sumergido. Eso es cuando uno entiende por qué si ves que pues por allá están rompiendo las olas, pues es que hay fondo ahí abajo. Entonces, son cosas muy bonitas que simplemente me gustaría reconcluir que el experimento es el que nos muestra que la gama es increíblemente grande y aunque las ecuaciones de aguas someras tienen muchas soluciones, no tienen tantas. gracias. De nada, gracias por las preguntas. Muy bien. ¿Habría chance para alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Quien quiera puede. Me voy a pasar ahora sí Ajá, adelante, Daniel. Gracias. Mi duda es ok, sobre un resultado que mostró al principio, en el que tienen un disco, en el que tienen dos fuentes, una con una temperatura más alta que la otra, y comentaba que justo no quería como abordar más al respecto, pero lo que se aproximaba más a lo que se veía en los experimentos de las simulaciones era cuando lo hacen en 2D, y decía que todavía le falta como un poco de análisis y poder como um, deducir por qué pasa esto, pero ¿en qué dirección van? ¿Cómo Mira, la verdad es que ese es un problema bien complicado que nos espantó y lo abandonamos un poco. La primera razón es porque el método de Boltzmann, ese es el que empieza a tener un problema que no nos queda claro por qué, pero muchos de te lo voy a explicar rápido con mis cilindritos, ¿ves? Entonces, cuando yo paso de que el cilindrito oscila poquito, voy a poner mi cámara porque luego las manos, cuando veo que oscila muy poquito el cilindrito y luego pasa una oscilación muy grande, en medio te dije que está bien complicado todo, ¿no? Porque las zonas de transición hay muchas soluciones. Y literalmente hay muchas soluciones. Hay cuando menos. Lo que me permitió de que rote el cilindro es que yo les enseñé una solución en donde rota para un lado. Si existe la solución que rota para un lado, tiene que existir la otra, a fuerza. Si no, está mal la simulación numérica. Y de hecho yo encuentro condiciones iniciales en las que rota para el otro lado. Entonces ya con eso tengo tres soluciones. Una que no rota, una que rota para un lado y otra que rota para el otro lado. Probablemente la que no rota es inestable, ¿ok? En algún momento. Eso quiere decir que el sistema en algún momento llega a esa solución donde no rota, pero como es inestable, cualquier cosita numérica despierta la otra solución, ¿sale? Bueno, en el caso térmico es muy raro, en 3D, en 2D no, pero en 3D resulta que en donde debe de ser inestable, que diga, donde hay solución conductiva,
por ejemplo, entre dos placas. Y si lo haces en 2D, te sale todo muy bien. Pero si lo haces en 3D, ves que se rompe la solución conductiva, se vuelve convectiva, pero un rato después regresa a la conductiva. Y por alguna razón deja que sea la que es inestable, la deja estable siempre. Y no le pudimos subir más a los parámetros para ver que se desestabilice. Entonces, en 2D, pues es 2D. Te dirían, pues ¿por qué no funciona 3D? Qué chafa, ¿no? Debe funcionar 3D. Entonces, ahí entramos a un juego que es bien triste de la dinámica de fluidos y de la realidad, que empieces a meter numeritos, ¿ok? Entonces, el número alrededor de la convección, donde sucede esta transición de convectivo a conductivo, es 1700 algo. Es famosísimo el numerito, ¿ok? Del número de Rayleigh. Bueno, si tú calculas el número Rayleigh para el agua, para una diferencia de 1 grado de temperatura sale 10 a la 12. ¿Ok? Eso básicamente te dice que el agua siempre hace convección. No hay forma que hagas que la veas en un estado conductivo. Siempre se mueve. ¿Ok? Eso, si tú vas a la historia, vas a ver por qué Rayleigh y Bénard hicieron una celdita así a una presión increíblemente grande. Porque si no, no podían poner el parámetro ahí. Entonces, para no hacerte el cuento largo, meter números es muy complicado. Y nunca pudimos meter los números del experimento a ninguna simulación numérica. No le podemos meter. Y mira que llegamos en la simulación numérica a un Rayleigh de unos 500,000, pero estás lejísimos de 10 a la 12. Lejísimos. Y experimentalmente, poner nuestro Rayleigh era, bueno, que básicamente el gradiente de temperatura es 0. Pues no. Entonces, no quiero espantarles de hacer experimentos, pero hay veces que es bueno pensar en la realidad, cuando menos en los numeritos. Y eso fue lo que los que nos detuvo en ese problema, que es bastante complicado de resolver. Lattice-Boltzmann no es la opción. También me gustaría acabar diciendo eso. Uso mucho ese método, ahorita tengo ese programa, pero no es lo mejor, dependiendo del problema. Y yo creo que para ese problema hay que hacer algo mejor, numéricamente. De acuerdo, gracias. Perdón, ¿y cuál sería tu opción para mejorar, para hacerlo mejor numéricamente? Pues hay unos que se llaman semilagrangianos. Son bastante pesados de codificar, pero esos pueden mejor con este tipo de flujos. De hecho, eso queremos hacer, pero pues parte de decir aquí no tenemos suficiente personal para hacer todo eso y pues sí necesitamos avanzar en esos códigos, que son mucho más difíciles de adaptar. El método de Boltzmann, teóricamente nunca hablo de él porque nadie le entiende nada y la verdad es que no se le entiende mucho. Para empezar, proviene de la teoría cinética, pero funciona muy bien y es muy robusto y modificarle cosas como las que hemos modificado es relativamente fácil. Manejar condiciones de frontera móviles con los otros métodos es lo que es muy difícil, porque usualmente tienes que usar mallas. Disculpen, mallas raras. Y otra cosa que no dije es que la ventaja de los métodos que les enseñé es que todo está en cartesianas. Todo está resuelto en cartesianas. Numéricamente, pues eso es una súper ventaja, que tener una malla triangular. Gracias. Por cierto, nada más comentario, si me escriben, por ahí tenemos el artículo donde está el método semilagrangiano y lo que hicimos en aguas someras. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Francisco, por el coloquio y por todas estas respuestas. Entonces, bueno, pues por mi parte no queda más que agradecerte a ti y a toda la audiencia. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahí quedan mis datos, cualquier cosa. Genial. Bueno, pues muchas gracias.
Entonces, Hasta luego a todos. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Emilio. Nos